Hola, soy Eve del Círculo de Estudios Antiespecistas. En el radio podcast de hoy tomaré como referencia dos textos para pensar acciones alternativas de coloniales antiespecistas enfocándonos desde la animalidad. El primer artículo titulado ¿Nuevo abolicionismo o veganismo popular? El problema de las políticas de la liberación total y sus vestigios moderno-coloniales, de Juan José Ponce León. Y el segundo es un libro de Antonella Calle y Juan José Ponce León, titulado La naturaleza con derechos, reflexiones animalistas desde el sur. Juan José Ponce posee el doctorando en psicología en el área de la psicología social y ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid y a su vez es investigador del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. En el primer artículo mencionado, analiza críticamente la propuesta del nuevo abolicionismo, desarrollada por el filósofo estadounidense Stephen Best, en su obra The Politics of Total Liberation, situándose en el campo más amplio del animalismo contemporáneo. Best propone una política de la liberación total que articula la liberación humana, animal y de la tierra, y concibe el especismo como una estructura histórica de dominación que se sostiene otras opresiones como el racismo, el sexismo, el colonialismo y la explotación capitalista. Desde esta perspectiva, el animalismo no puede limitarse a una ética de la compasión ni a reformas institucionales, sino que debe asumir un carácter radical, anticapitalista y confrontativo, incluyendo la crítica al antropocentrismo de las izquierdas tradicionales por su incapacidad para cuestionar la centralidad del humano como sujeto exclusivo de la historia, y la defensa de la acción directa militante. Por lo tanto, el eje principal del artículo es la crítica decolonial que Ponce León formula al animalismo abolicionista hegemónico, señalando que, pese a su radicalidad discursiva, el nuevo abolicionismo reproduce categorías propias de la modernidad occidental y del pensamiento político del norte global. Por ejemplo, conceptos como progreso moral, universalismo y una nueva ilustración, frecuentes en el animalismo europeo y norteamericano, tienden a construir un sujeto político abstracto y universal que desconoce la herida colonial que atraviesa a los pueblos del sur global. Esta herida es entendida, según Mignolo, como la noción dominante de la vida en la que gran parte de la humanidad se convierte en mercancía, como los esclavos de los siglos XVI y XVII, o en el peor de los casos se considera que su vida es prescindible. El dolor, la humillación y la indignación que genera la reproducción constante de la herida colonial originan a su vez proyectos políticos radicales, nuevas clases de saber y movimientos sociales. Según Ponce, esta forma de animalismo corre el riesgo de operar como un dispositivo de colonialismo epistémico, al intentar exportar un modelo único de liberación animal sin considerar las condiciones históricas, materiales y culturales de las sociedades periféricas, donde la lucha cotidiana está marcada por la supervivencia, el despojo territorial y la desigualdad estructural. Asimismo, el autor realiza una crítica semántica al nuevo abolicionismo, y para esto toma a de Sousa Santos, en el año 2017, quien critica la pérdida de los sustantivos críticos en las tradiciones intelectuales de izquierda, las cuales permitían demarcar claramente las diferencias político-ideológicas entre la tradición crítica y las teorías convencionales, burguesas o reaccionarias. Es por ello que Ponce León refiere que el lenguaje reproducido por Best tiene carácter de violencia epistémica, ya que invisibiliza la herida colonial que atraviesa a los pueblos del sur global, la cual no solo se expresa en términos económicos o territoriales, sino también en el plano simbólico y semántico,
Los pueblos colonizados han sido históricamente despojados de sus propios lenguajes, cosmologías y formas de comprender la vida, los animales y la naturaleza. En este sentido, el nuevo abolicionismo corre el riesgo de imponer una gramática política externa que no dialoga con las experiencias históricas de opresión, supervivencia y resistencia de los sujetos subalternos. Como alternativa de colonial antiespecista, en ambos artículos el autor propone repensar el animalismo desde el sur, construyendo una alternativa antiespecista diferenciada explícitamente del animalismo hegemónico del norte. Por ejemplo, el veganismo popular, que entiende el animalismo no como una identidad moral ni como una opción individual de consumo, sino como una práctica política colectiva, situada y anticapitalista, que está articulada con las luchas de clase, campesinas, indígenas, territoriales y socioambientales. Es en este marco donde el autor incorpora términos y prácticas de la agroecología y la permacultura para referirse a un animalismo popular en construcción, capaces de cuestionar simultáneamente el extractivismo, la explotación animal y la dependencia estructural del capitalismo global. De este modo, el veganismo popular se presenta como una reformulación radical del animalismo, una apuesta por la creación de territorios y comunidades donde la relación con los animales y la tierra deje de ser instrumental, fortaleciendo así la soberanía alimentaria, la identidad comunitaria y la articulación entre liberación humana, animal y de la tierra. Solo un animalismo decolonial, construido desde las realidades del sur global y en diálogo con las luchas populares, puede evitar reproducir las lógicas de dominación que pretende combatir y construirse en una verdadera alternativa emancipatoria. Para finalizar, les voy a compartir un fragmento del segundo texto, específicamente del capítulo titulado El asunto antiespecista, un desafío para la izquierda, por Juan José Ponce y David Proaño. El capítulo se titula Veganismo popular, consideraciones prácticas. A continuación se exponen ejemplos concretos de lo expuesto anteriormente con la intención de demostrar la viabilidad de nuestra propuesta teórica política. Cabe mencionar que el veganismo popular es un proyecto teórico y práctico en construcción, es decir, se encuentra abierto, inconcluso, no termina de cerrar. De hecho, quizás la intención del veganismo popular es que no termine de cerrar y que sea una constante reformulación. Primero, los comités o asociaciones de consumo consciente y solidario en barrios en los que a través del beneficio del ahorro y el cuidado de la salud se estimula la exclusión de productos de origen animal en la dieta y se evoluciona hacia el rechazo a todas las formas concretas de explotación de animales. Un punto de llegada en esta propuesta sería el establecimiento de huertos urbanos, familiares y comunales que permitan obtener una mayor soberanía alimentaria para los barrios, sin que esto signifique mayor matanza, explotación o esclavitud de animales no humanos. El segundo punto dice, su equivalente en territorios rurales es exactamente igual, pero en el extremo opuesto del ciclo de producción y consumo, el campesino. Un ejemplo sencillo es la repotenciación de las pequeñas fincas familiares, a partir de su rediseño, utilizando nociones de agroecología y permacultura, que excluyan la competencia con animales silvestres, al igual que la explotación de animales domésticos. Esto implica enfocarse plenamente en la optimización de la agricultura, fundamentalmente a través de la diversificación del cultivo y la reubicación de cada elemento de acuerdo a las potencialidades que brinda el paisaje. Un punto de llegada en este caso sería el establecimiento de fincas, santuarios permaculturales, en los que tanto animales silvestres libres como animales domésticos liberados puedan gozar de espacios naturales y saludables de acuerdo a sus necesidades para poder existir tan libres y felices como se les permita
en su propia naturaleza, al tiempo que contribuyen a las dinámicas ecológicas del sitio, diseñadas cuidadosamente a través de la permacultura y la agroecología, para la conservación y apoyo de los agroecosistemas productivos que sostienen económicamente a la finca. Estas fincas y santuarios pueden convertirse en ejemplos de un modelo productivo innovador, ecológico, ético y políticamente relevante para las luchas de los campesinos y los pueblos ancestrales de sus territorios. Una nueva forma de agroecoturismo podría nacer a partir de este modelo. Tercero, la culminación ideal de estas dos líneas de trabajo popular vegano, trabajo urbano a través de comités de consumidores y huertos familiares y comunitarios, y trabajo rural a través de fincas y santuarios permaculturales y agroecológicos veganos, sería su propio encuentro, en el que se cerraría el ciclo económico entre productor directo y consumidor final, excluyendo lo más posible a la cadena de intermediarios. Esto permitiría un contacto humano, económico y cultural entre sectores subalternos urbanos y rurales suficiente como para generar un horizonte compartido, un sentido de oportunidad histórica común y de pertenencia a un mismo proyecto de autonomía, dignidad, seguridad y soberanía alimentaria, en el que el veganismo y la liberación animal sería el gran eje transversal articulador de todo el proyecto. Cuarto, este proceso urbano y rural supone el fortalecimiento de procesos organizativos y la construcción de una tendencia cultural y artística basada en la animalidad de escuelas, colegios, espacios artísticos y culturales independientes. Un diálogo constante entre el campo y la ciudad. Este breve y burdo esbozo de las líneas principales de trabajo que el veganismo popular tendría que seguir para poder encontrar su misión y responsabilidad histórica, es decir, hacer viable el abolicionismo decolonial, es apenas un esquema que permite afrontar el comienzo de la acción, el principio del andar. Con estas palabras de los autores nos despedimos por hoy, nos encontramos en el próximo Radio Podcast y si te interesaron estos textos podés escribirnos en comentarios y te los compartimos con mucho gusto. Abrazo y hasta la próxima.